Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de poner la mirada en Jesús. Buenos días. Acá estamos nuevamente y hoy quiero reflexionar sobre lo que la palabra del Señor me dice. ¿En qué lugar te encuentras hoy? De pronto estás como allá en Juan capítulo 11, en la ciudad de Betania. Este nombre es bien interesante porque significa la casa de aflicción. Puedes estar en una aflicción especial, una aflicción personal, una aflicción familiar. La historia en Juan 11 nos habla y nos relata de tres personajes: Marta, María y Lázaro. El Señor Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, pero tomó un tiempo para llegar más tarde, para despertar a su hermano. En el momento que llega a casa, Marta se acerca y dice: Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le responde: yo soy la resurrección y la vida. Ella dice: sí, yo sé eso. Después aparece María, pero María llega y se rinde a los pies con gran llanto, al punto que conmovió al Señor, y dice el verso: Jesús lloró. El Señor ordena a correr la piedra donde habían sepultado a Lázaro. Pero Marta dice: no, ya hiede, ¿qué vas a hacer? Y esta historia me gusta porque este Lázaro puede ser tu sueño, puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, puede ser un sueño de carrera que ya murió y para ti ya hiede, ya se acabó, no hay ninguna oportunidad más. Pero el Señor le dice a Marta: yo te he dicho que al que cree todo le es posible. En otras palabras, le estaba diciendo: el justo por la fe vivirá. Es interesante que el Señor resucita a un muerto. Muchas veces es necesario que llegue la muerte para que tú experimentes el poder de la resurrección. Que llegue lo último en tu hogar para que se vea el poder de la resurrección y la gran bendición que viene detrás de eso. Como lo dije antes, eso puede ser un sueño. ¿Qué tal hoy con eso? ¿Cómo te sentirías? El libro de Hebreos capítulo 12 nos da un contexto sobre lo que queremos hablar. El Señor dice: puesto los ojos en Jesús. Pero vamos a ver cómo dice este texto en Hebreos 12, capítulo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primer verso. ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué quiere decir para ti? En realidad, tú eres la luz en medio del mundo que está en tinieblas. Tú eres un ejemplo. Y como ejemplo tienes que tener una acción: despojarte. ¿De qué? De lo que te asedia, de ese peso que te asedia, del pecado que te asedia. Esta palabra te asedia la podemos llevar como que te enlaza. Santiago capítulo 1, en el verso 14 dice: porque cada uno es tentado de acuerdo a su propia debilidad, seducido y atraído. Y el pecado, siendo consumado, trae a luz muerte. El Señor Jesús, acá en este texto de Hebreos 12, nos está diciendo que tenemos que despojarnos, y además llega y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? El versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor porque es la palabra, el que consumó la fe porque fue capaz de entregar la vida por obediencia al Padre, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la vida eterna, podamos disfrutar de las oportunidades. Era necesario que Jesús fuera a la cruz, y era necesario que Él muriera en la cruz, y era necesario que padeciera, que tuviera un fruto de su aflicción. ¿Para qué? Para que nosotros experimentáramos el poder de su resurrección, que lo va a sentar en lugares de privilegio, a la diestra del Padre, a juzgar con justicia, pero ante todo a interceder por ti y por mí. El Señor es nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 dice: es tu abogado. Pero es necesario que reconozca que hay pecado por el cual luchar. Porque dice: porque aquel que dice que no tiene pecado, pues miente. Todos tenemos una batalla.
En el tercer versículo nos dice, entonces consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué la importancia del ánimo? ¿Recuerdan por allá en Números 21, cuando el pueblo iba camino de desierto y dice allí que el pueblo se desanimó? Y cuando se desanimó, empezó a hablar y empezó a hablar contra Dios, contra Moisés. ¿Y qué pasó después? Aparecieron unas serpientes ardientes y esas serpientes ardientes los mordían y el pueblo empezó a morir. El Señor en su misericordia dijo, haz un asta, una serpiente en un asta, y todo el que fuera mordido tenía solo que mirarla. Era sencillo. Lo mordían, miraba y se sanaba. Aunque algunos eran mordidos, pero no miraban. Sorprendente. Pero acá llega y dice, puesto los ojos en Jesús, Juan 3:14 dice, así como fue necesario que esa serpiente se levantara, es necesario que también el Hijo de Dios se levantara para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenga esperanza. Hebreos capítulo 12 también nos dice allí, en el versículo 14 y 15, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esto muchos sean contaminados. La amargura nos hace desgraciados y nosotros dependemos de la gracia de Dios. Despojaos de toda raíz de amargura. Y en realidad, Jeremías 4:18 nos dice que son nuestros caminos los que hacen ese mal, que son nuestras propias decisiones las que nos desvían, y al desviarnos entra amargura en nuestro corazón. Hoy el Señor quiere que lo miremos a Él. Hoy el Señor quiere que aprendamos de Él. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí nos está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que es de todos los días. Todos los días tenemos un combate contra el pecado. Todos los días tenemos la buena batalla de la fe. El Señor le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, hey, tú tienes una fe no fingida. Por lo tanto, aviva el don de Dios que ha sido puesto en ti. Avívalo y padece como buen soldado los padecimientos de Cristo. Soporta las aflicciones. Porque una cosa te digo, el labrador para ver los frutos primero tiene que trabajar. Es algo que está en la vida, es algo que tenemos que hacer. Nosotros no nos avergonzamos. Allá en Deuteronomio 8, el Señor nos dice, porque te he traído por este desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, para probarte, para afligirte, pero a la postre hacerte bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor son más altos que tus y que mis pensamientos. El Señor está haciendo una obra magnífica. En eso que tú llamas, se murió, se acabó, ya no hay más oportunidad. Para el Señor siempre hay oportunidad. Lo único que se requiere es la fe. Y cuán difícil es esto cuando entra la amargura en el corazón. Hoy yo te quiero invitar a que reflexiones bien. Sacar la amargura en realidad solo requiere poner los ojos en Jesús e ir allí a la cruz, como dice Colosenses capítulo 2, que allí el Señor clavó toda acta de decretos que te era contraria. Allí el Señor ganó tus sueños, el Señor ganó tu familia, el Señor ganó tu vida. Y hoy nos está invitando a que vayamos allí a la cruz y clavemos esa amargura. ¿Cómo se clava? Confesando con nuestra propia boca, Señor, me duele esto. Me dolió lo que me hizo mi esposo, me dolió lo que me hizo mi esposa. Aquello que me hicieron me duele, me dolió no haber cumplido mis sueños. Eso me dolió. Te pido perdón porque entró amargura a mi corazón. Lo único que se requiere en Cristo es sinceridad, porque Él ya pagó el precio. Él pagó el precio del pecado. Él fue la expiación. Él fue la ofrenda perfecta para que tú y yo podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia y entregar lo que tanto nos pesa y lo que tanto nos estorba. Hoy yo le quiero decir, este es un buen día para practicarlo, porque la palabra dice que la gloria venidera será mucho mejor que la presente. Hoy podemos confiar en el Señor,
Hoy podemos decir, ponemos los ojos en Jesús, porque es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Y hoy queremos ir a pelear, como Él dijo, la buena batalla de la fe. Es la única batalla buena, la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque mientras peleamos esta batalla, aunque nos desgastamos, el Señor es glorificado por la obediencia tuya y mía. Que el Señor te bendiga hoy.